sea, a ver, es un poco absurdo que tú sigas una dieta que has visto en Instagram o que has visto en YouTube cuando no hay dos personas iguales. Por lo tanto, no hay dos personas a las que la misma dieta les haga el mismo efecto. Y luego, claro, está el tema de postureo. ¿Qué pasa con la nutrición? Pues hombre, en la nutrición no hay ningún tipo de regulación. Tú puedes decir que una dieta es maravillosa y, hombre, hemos visto que hay gente que ha seguido dietas y muy malas. Entonces, estamos poniendo en juego nuestra salud y no lo sabemos, que son los trastornos de la conducta alimentaria, lo que son las anorexias y la bulimia. Esto pueden ser enfermedades fatales, esto puede llegar a la muerte. El problema es que se está denunciando que hay muchos influencers, que hay muchas páginas web, que hay muchas cuentas en Instagram o en Twitter que fomentan este tipo de conductas. Cada cosa es diferente. El futuro de la alimentación es comer insectos, yo sinceramente creo que no. Pero es un tema cultural. Si tú te vas a México, por la calle te venden tortillas de chapulines, que son una especie de grillos, y si tú te vas a Cádiz te venden una tortilla de camarones. En boca, crec, crec, es exactamente la misma textura. Porque a los del campo ya nos toca mover ficha. Estamos listos para cambiar las reglas del juego con Luis Carrasco. Campo y tablero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Le doy de nuevo la bienvenida a Campo y Tablero. Aquí analizamos sin filtros, con los mejores expertos, cómo las decisiones globales afectan a nuestro sector, al agro, a la ganadería. Cada martes en directo, aquí en YouTube, desgranaremos la actualidad con invitados de primer nivel. No solo explicamos lo que pasa, sino cómo impacta en la producción, la ganadería y el comercio de los alimentos. Así que sin más dilación, que empiece ya Campo y Tablero. Pues bien, como decíamos, cada martes aquí en YouTube en directo, hoy vamos a hablar con una persona que es habitual en este canal de AgriNews Play, en Campo y Tablero, y nos toca hablar de uno de los temas que más nos afectan en el día a día, que es la comida, algo tan importante que es como lo que comemos. No solo porque necesitamos alimentarnos, sino porque vivimos en una época donde la información y sobre todo, más que la información, la desinformación corren mucho más rápido que nunca. Es decir, la desinformación corre 8 veces más rápido que la información. Un día nos dicen que el aceite de coco es el elixir de la vida. Al día siguiente o al cabo de un año nos dicen que es puro veneno. Nos bombardean con términos como que si es procesado o si es sin procesar, que si es orgánico, que si es detox, pero ¿cuánto de todo esto es real y cuánto de todo esto es marketing o puro marketing? Para separar la ciencia del humo, que mejor día como hoy, que tenemos aquí a un invitado de lujo, un habitual de este canal, de estas pantallas. Es el investigador y divulgador, un auténtico experto para desmontar bulos e irnos a la ciencia y la realidad. Seguro que más de uno han leído alguno de sus libros o lo ha visto en medios desenmascarando las falsas creencias sobre lo que comemos. Lo tenemos muy activo en redes como X, en este caso. Ya lo tuvimos en el capítulo anterior y vuelve a repetir con nosotros, como no, y es un placer para nosotros, José Miguel Mulet. Así que bienvenido, José Miguel. Hola, ¿qué tal? Bien hallados. Aquí estamos. Pues bueno, José Miguel, bienvenido. Vamos a empezar con una de las preguntas, si te parece, que a mí me hace ilusión hacerte. Porque hablamos mucho de comunicación. ¿Cómo te encuentras primero, antes de empezar? ¿Cómo llevas estos días en la universidad? Muy bien, con alarmas de lluvia, que si nos quedamos en casa, que si vamos a trabajar, pero bueno, si te quedas en casa, trabajas, teletrabajas y ya está. O sea, ahí estás más con la familia, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, hoy en día te voy a empezar por hablar de influencers, ¿no? Porque hoy en día un influencer con cero conocimientos en nutrición te puede viralizar una dieta milagrosa y tener más credibilidad, casi, bueno, no seguro, más credibilidad que un científico como tú. Es decir, y hablo de influencers porque es algo que, como decía al principio, la introducción, o sea, una noticia, y yo te he oído decir eso en algunas conferencias que te he visto a ti, José Miguel, que una noticia falsa, una noticia que crea no sé si confrontación o si llamarlo confrontación, corre mucho más rápido
que una noticia que es real. O sea, que igual es más aburrida la realidad, ¿no? A veces necesitamos crear confrontación y decir, mira, qué mala es esta comida. Y entonces, estos influencers muchas veces actúan, no sé si algunos pueden tener mala fe, pero muchos yo creo que lo hacen por desconocimiento. Entonces, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Y estamos dejando que la desinformación controle lo que comemos? A ver, tenemos la paradoja de que ahora tenemos más información que nunca, pero menos filtro. Y que ya no hace falta, antes para informarte tenías que comprar el periódico, encender la tele, ahora directamente te sale al móvil. Es decir, estás 24 horas al día conectado, el acceso a la información no es que sea rápido, es que es instantáneo, pero no hay filtro. Entonces, en esta selva informativa, ¿qué es lo que más salta? Pues los titulares llamativos, lo que se llama el clickbait. A ver, todos estamos hartos de ver noticias con un titular que pinchas para ver la noticia y no encuentras lo que estabas buscando. Encuentras, pues no sé, un anuncio de multipropiedad, una cosa así. Entonces, la nutrición, las dietas son cosas que nos interesan a todos. Y además, últimamente han proliferado redes sociales que priman lo estético a lo informativo. Por ejemplo, Instagram, donde simplemente una imagen suficientemente llamativa y un párrafo corto es suficiente para que una gente cambie el estilo de vida o para que alguien se crea que algo es verdad. Y eso en el mundo de las dietas, cuando es un tema que depende de muchos factores médicos, de muchas cosas, a ver, es un poco absurdo que tú sigas una dieta que has visto en Instagram o que has visto en YouTube cuando no hay dos personas iguales. Por lo tanto, no hay dos personas a la que la misma dieta les haga el mismo efecto. Y luego, claro, está el tema de postureo. El otro día leía a un crítico gastronómico muy amigo mío que decía, es que sin Instagram no existiría lo de desayunar tostadas con aguacate. Está claro. Sí que es verdad que es mucho postureo, sí es verdad que hay mucho postureo ahí, pero ¿no crees que en redes sociales, es decir, lo digo de otra manera, perdón, es decir, tú cuando tienes una patología o tienes una enfermedad o pasas un proceso, tú vas al médico y te guías por un profesional y el médico te dice cuál es el procedimiento a seguir para curarte, recuperarte o pasar o que sea una simple gripe o una infección. Pero no lo vemos en una red social. Dice, oye, toma un antibiótico durante 8 días. Eso no te lo dice una red social. Bueno, de hecho está prohibido. Pero en cambio en alimentación sí. O sea, cualquiera dice cualquier barbaridad y la gente lo sigue y no va a un especialista. ¿No crees que eso es muy peligroso hoy en día? A ver, es muy peligroso porque lo que ha pasado con las redes sociales es que ahora la verdulería se ha hecho muy grande. Y te digo por qué la verdulería. Tú sabes que había una costumbre además muy, muy española, que era que tú te encontrabas haciendo la compra con tu vecino, con tu amigo y tal, te ponías a hablar, te tirabas media mañana hablando, que eso creo que lo hemos hecho todos, y acababas contándole todos tus problemas de salud. Cuando ya habías pasado por los problemas de la familia, por los problemas del trabajo, llegabas a la salud. Y la otra persona normalmente siempre tenía un problema parecido y decía, pues a mí me ha venido muy bien tal, pues oye, pues voy a probar yo esto. Esto era una costumbre tan española que incluso el Ministerio de Sanidad, hará unos 15 20 años, llegó a hacer una campaña que decía que tu verdulero sabe mucho de verduras, pero no sabe mucho de medicina. ¿Por qué? Porque la gente tenía costumbre de automedicarse o seguir consejos médicos porque se los había oído a un amigo o una persona de confianza. Claro, lo que está pasando ahora con redes sociales es que la verdulería se ha hecho enorme, infinita. Ya no hace falta que sea gente que conoces. Puede ser gente que vive en la otra parte del mundo, pero está conectando contigo. Claro, hay cierto control para temas de que son medicamentos con receta. Los medicamentos con receta, la ley española, están prohibidos publicitar. Ujú. Pero en cambio, ¿qué pasa con la nutrición? Pues hombre, en la nutrición no hay ningún tipo de regulación. Tú puedes decir que una dieta es maravillosa y hombre, hemos visto que hay gente que ha seguido dietas y muy malas. De hecho, hubo un caso hace poco de una persona con escorbuto por seguir no sé qué tipo de dieta, una dieta keto, una dieta de estas que surrealistas, escorbuto, falta de vitamina C, que se hubiera arreglado simplemente con que se hubiera comido una naranja o un poco de verdura.
Entonces, estamos poniendo en juegos nuestra salud y no lo sabemos. Y luego hay un tema mucho más grande, que son los trastornos de la conducta alimentaria, lo que son las anorexias y la bulimia, entre otros. Esto puede ser Ujú. enfermedades fatales, esto puede llegar a la muerte. El problema es que se está denunciando que hay muchos influencers, que hay muchas páginas web, que hay muchas cuentas en Instagram o en Twitter que fomentan este tipo de conductas. De hecho, había un famosísimo influencer de millones de seguidores y tal que decía, ellos le llaman TCA, nosotros le llamamos preocuparse por tu cuerpo. Este es un mensaje claramente sectario y muy peligroso. Ujú. Bueno, estamos en una sociedad cada vez más sectaria, lo vemos también en la política, lo vemos en otros, en otros segmentos, ¿no? de la sociedad. Hay a Me mí me gustaría saltó. apuntarte, perdona, Sí, Luis, sí, que este es un problema de las redes sociales. Tú sí, cuando sí. te metes en una red social te piensas que estás viendo la opinión general, la opinión del mundo, pero no, porque en las redes sociales tú eliges a quién seguir. Tú Sí. estás viendo la opinión de la gente que piensa lo mismo que tú. Por eso es muy Ujú, fácil polarizarse, porque te ujú, piensas que estás en un grupo general cuando estás en un grupo muy pequeño. Es decir, las redes ujú, sociales son una falacia de confirmación y un microcosmos que no tienen ujú. nada que ver con el mundo real. Ujú. A mí me saltó hace un tiempo, me saltó un Reels que me impactó bastante, que ponían a un adolescente y le pusieron delante, no sé si las llega a ver tú eso, ponían delante pues a 100 personas que con la cara tapada y con todos vestidos igual, para que no le reconociera que estaba detrás, y le pusieron un móvil, un celular, y ella empezó, la chica adolescente empezó a chatear con todos a la vez. Y entonces iba descartando según no sabía quién era el que estaba detrás. Eran los 100 que estaban chateando con ella. Iba descartando y al final se queda con uno, o sea, al final el que le ha apetecido más para irse a cenar con él o salir con él, se queda con uno y cuando se destapa resulta que es un señor de casi 60 años, de 50 y pico años. Es decir, que a veces detrás de una red social, o sea, no sabes con quién realmente te estás relacionando y lo que te Hombre, están comunicando. esto pasa en el mundo real. En el mundo real tú conoces a alguien y tú tienes el mensaje que él te está diciendo, pero luego tienes todas las señales que tú percibes, todo el lenguaje corporal, todos los signos, por ejemplo. Tú imagínate que conoces a alguien y este te empieza a contar que es un supermillonario, un super tal, un super cual. Pero claro, tú estás viendo que la ropa que lleva, los complementos que lleva, no cuadran con ese nivel que él te está diciendo. Es decir, que hay una disonancia entre su mensaje y su realidad. Entonces eso allí te puede decir activar la alarma de que quizás lo que me está contando no es verdad. Después Una también, persona que te está diciendo que es muy, muy inteligente, pero, en fin, ya. que lleva 20 años para acabar los estudios. Y dices, pues igual la inteligencia no la aplicas. Claro, el problema cuando estás chateando con alguien por una red social, no tienes todos los inputs del lenguaje corporal, no tienes todos los inputs de las señales. Tú solamente ves el mensaje que te está lanzando esa persona Ujú, sin todo el resto de información que tienes en el mundo real. Claro, ujú. entonces es muy fácil engañar a alguien, hombre. ¿Cuántos casos de acoso por redes sociales tenemos? ¿Cuántos casos de engaño? ¿Cuántos casos? A ver, que a todos nos ha pasado que por alguna red social hemos recibido un mensaje directo de una viuda africana que nos quiere dejar Sí, todo sí, nuestro sí. dinero o de una chica rusa que se ha enamorado de nuestra foto de perfil y Sí, sí. que quiere dejárselo todo y venir a Rusia a vivir con nosotros. ¿A quién no le ha pasado eso? Es lo normal. Sí. ¿Qué pasa? Que esos mensajes que te llegan a mucha gente y se ríe porque los identifica fácilmente como spam, pues si esos mensajes se envían a 1 millón de personas, siempre puede haber alguien que se lo crea. Y bueno, de hecho tuvimos una historia terrible que fue lo que ocurrió en Morata de Tajuña con esas dos hermanas que una pensaba que se había enamorado de un soldado americano y les había arruinado. Sí, sí, sí. Y eso, pues eso con la alimentación pasa lo mismo en redes. O sea, al final Por te pueden ir supuesto. engañando sin decirte toda la verdad, ¿no? O parte de la verdad, Y y tú, llevarte una alimentación que no es la más adecuada para tu sistema, vamos a decir,
Y tú te puedes creer que alguien es un experto en nutrición o alimentación porque tiene muchos seguidores en Instagram o porque hace posts muy bonitos o porque hace vídeos con una historia muy bonita, pero eso no tiene por qué ser verdad. Es decir, de la misma forma que alguien te puede engañar para pedirte dinero diciendo que se ha enamorado de ti, alguien te puede engañar para pedirte dinero ofreciéndote una dieta que te va a solucionar todos los problemas de la alimentación. Pues claro, a ver, hay gente que tiene problemas de sobrepeso, de poco peso, de trastornos de la conducta alimentaria, de ciertas enfermedades metabólicas. Es decir, hay muchísimas casuísticas relacionadas con la alimentación. Y entonces, claro, cuando tú tienes un problema, pues tú quieres a alguien que te lo solucione. Pero igual Instagram no es el mejor sitio para buscar soluciones, a pesar de que por su inmediatez, por su facilidad, mucha gente acaba buscando ahí lo que necesita. Tú eres bastante activo en X, antes Twitter, ¿no? En X. X, hablando de desinformación, ¿no? Tiene un sistema de verificación que es la propia comunidad. Te hace comentarios si lo que estás publicando es real, no es real, si es de otro momento, si es un fake. Entonces, la misma comunidad se autorregula. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tú crees que eso está ayudando a que estos mensajes A no ver, haya tanta desinformación o es lo contrario? perdón, es algo cuando antes no había nada. Pero obviamente yo no voy a poner la mano en el fuego por la honestidad de X ni de ninguna red social. Pero hombre, el caso de X es un poco más flagrante porque todos vemos a los más, todos vemos el sesgo que tiene y entonces obviamente sería un poco ingenuo pensar que X no va a tener sesgo y de hecho lo vemos como determinados posts, digamos, se bloquean, otros no tanto y sobre todo lo que hemos notado muchos usuarios desde que X pasó a las manos de Elon Musk es que muchas cosas que dices pierden visibilidad. Es decir, tweets que antes podían tener muchísimas impresiones, muchísimos retweets, muchísimos tal, ahora prácticamente pasan desapercibidos. Claro, no es que tu mensaje ahora sea peor o interese menos, es que es el propio algoritmo de la red que selecciona lo que quiera. Entre otras cosas, selecciona la gente de pago y la gente que no. Y yo no estoy pagando pues porque no me interesa tampoco. Simplemente tengo mi comunidad de X, tengo la gente que me interesa seguir, la gente que no, y tengo la gente a la que le puede interesar lo que digo que me sigue. Obviamente, todos hemos notado desde que ha llegado Elon Musk que ha cambiado mucho las reglas del juego, que ha cambiado los patrones de visibilidad, que han cambiado el tema de los seguidores, que yo estoy perdiendo, pero estoy viendo que es un problema habitual. Muchísima gente está perdiendo, no se sabe por qué, pero bueno, tampoco es algo que me preocupe. Pero aún así, es una red que tiene cosas buenas, que te permite interaccionar, que te permite hablar a pesar de que cada vez es más complicado. Entonces, el tema de verificación me parece bien con todas las limitaciones y con todos los sesgos. Es decir, hay que tener en cuenta todo eso también. Ujú. Ahora te voy a hacer otra pregunta. Voy bueno, a mensajes como cuando oímos, ¿no? En redes o en la televisión o en un periódico o decías tú en el frutero, ¿no? Que está en el frutero con el vecino, ¿no? Que hablamos de que todo es sin gluten, es bio, es eco, es detox y muchas veces pagamos más sin saber si realmente hay una diferencia. ¿Hasta qué punto estas etiquetas, que son tan habituales en la comunicación de los alimentos, son una estafa realmente o no son una estafa? ¿Hay algo de realmente útil detrás con estas etiquetas de cara al consumidor? A ver, vamos a ponernos un poco pejigoteros y técnicos. Si una etiqueta cumple la normativa, no podemos estar hablando de estafa. Podríamos hablar de Ujú. estafa, pues una etiqueta que dijera este alimento no contiene gluten y sí que tuviera gluten. Ahí sí que hablaríamos de una estafa y ahí esa empresa se arriesgaría a sanciones que podrían ser gordas. Yo digo que las estafas no son frecuentes. En este sentido, ¿por qué? Porque hay muchísimo control. Lo que comemos es muy seguro. Ahora el tema es que la información sea relevante. Tú imagínate que vas a sacar un billete de avión y te dicen oferta, ahora las mascotas 50% más barato. Y dices, ostras, qué ofertón, voy a sacarme lo de las mascotas que es 50% más barato. Y luego dices, pero a ver,
¿Tú vas a viajar con mascota? No, pero está al 50% más barato. Pues esto nos pasa mucho cuando vamos a comprar. De repente vemos sin gluten y parece que sea mejor, porque es que el gluten, a ver, ¿tú tienes algún problema con el gluten? ¿Te han diagnosticado la enfermedad celíaca o o la intolerancia no celíaca al gluten? No. Entonces eso para ti no te va a hacer nada. Es Y lo decir, pero mismo sí. podemos decir cuando vemos etiquetas rico en hierro, rico en fósforo, y te encuentras, por ejemplo, un producto de bollería industrial. A ver, para empezar, tu dieta le falta hierro o fósforo. Segunda, ese producto que tiene mucha grasa y mucha caloría es la mejor fuente de hierro o fósforo. Obviamente no te están mintiendo porque es verdad, ese producto tiene hierro, pero igual al lado tienes, no sé, un filete que tiene 20 veces más hierro y no lo pone en la etiqueta. Ujú. Es decir, no es, claramente es una estafa porque es real, lo único que se utiliza muchas veces de un punto de vista de marketing para vender mejor un producto que a lo mejor tú no lo necesitas para nada. Exacto. Y hay que tener en cuenta que muchas veces el consumidor está asustado. Y estos son las famosas etiquetas cero pesticidas, cero residuo y tal. Y tú dices, pero a ver, ¿esto está causando algún problema de salud? ¿Hemos tenido algún problema de intoxicación? Lo que llega a la comida es segura. Que luego a veces pasa lo que pasa. A mí me ha pasado muchas veces de discutir con algún activista de que el peligro de que los fitosanitarios nos están contaminando o que la carne de pollo tiene hormonas, tal, y que esa persona esté fumando. Y Ujú. dices, bueno, Ujú. a ver, Sí, de hecho, mira, he estado en un evento hace poco del sector porcino y un compañero de sector me enseñaba una fotografía que había tomado en un supermercado, que había un filete de carne y la publicidad que ponía el filete es que esa carne no tiene antibióticos. O sea, tú imagínate al nivel que hemos llegado. Es decir, la carne no tiene antibióticos. Es decir, es evidente que no tiene antibióticos la a ver, carne. No, ese no van a etiquetado. comercializar algo con antibióticos. Lo que pasa es que lo utilizan de publicidad y es por, imagino un poquito lo que dices, ¿no? Por el tema del miedo, ¿no? Vamos a decirle al consumidor que tiene antibióticos para venderlo más, ¿no? Pero es que realmente ninguna carne tiene antibióticos en un supermercado. A ver, ahí tenemos un problema legal. Ya he dicho antes que hay mucha legalidad sobre el tema de las etiquetas, pero todavía hay lagunas. Y eso que estás indicando es una de las lagunas. Esa laguna es lo que se dice el etiquetado negativo. No contiene tal. Claro, te están diciendo que no contiene tal, pero lo que no te dicen es que la ley ya te obliga a que no contenga tal. Es decir, esta no contiene antibióticos, pero es que ninguna de las de al lado contiene, porque si contuviera no podría venderse. Esto nos Ujú. pasaba mucho con el tema de los transgénicos, que la ley obligaba a etiquetar si tenía transgénicos, pero veíamos etiquetas, no contiene transgénicos. Claro, tú estás dando a entender que la competencia sí que lo lleva, cuando hay una ley igual para todos que te obliga o a que etiquetes el contrario o a que no lleve. Ujú. Yo, sinceramente, cada vez que veo un producto con un etiquetaje negativo, es decir, que te está diciendo que no lleva algo que por ley no puede llevar, no lo compro. No lo Ujú. compro porque esto es como los trucos de magia. Tú sabes que cuando tienes a un mago o un prestidigitador, si te está llevando la atención a un sitio es porque no quiere que veas otra cosa. Entonces, si me está enfocando la atención hacia algo que por ley no puede llevar, me está engañando. Lo siento. Ujú. Producto que Ujú. descarto. Ujú. Y además es malo para, en el fondo es malo para la industria, porque puede dar a entender, ese mensaje puede dar a entender que los otros sí que tienen, Exacto. y no es verdad. Y no es verdad. Y por eso ese etiquetaje negativo que no hay legalidad sobre él, es decir, se puede hacer, es muy perjudicial y al final es lo que pasa, y esto lo he dicho en todos los congresos que voy. Si ahora que está todo de moda de los grupos ecologistas ir en contra de la carne, si tú estás en el cerdo y ves que hay una campaña contra el pollo, puedes pensar, a mí me da igual, no es problema mío, no me afecta, y no te das cuenta que mañana vas a ser tú. O sea que si no te pones enfrente de eso, pronto te va a acabar tocando. Ujú. Vale. Hablando un poquito de tabaco que decías antes, se dice que los ultraprocesados son el nuevo tabaco y que deberíamos eliminarlos por completo. Eso es lo que digo yo. ¿Es cierto que nos están matando o estamos cayendo en una histeria colectiva sin fundamento? Yo no soy tan radical en este tema. Es verdad que los productos ultraprocesados no son lo mejor para la dieta,
que deberíamos de acostumbrarme. El problema es que detrás de esta dialéctica en contra de los productos ultraprocesados, a veces veo cosas que me parecen un poco más oscuras, de tendríamos que volver a que nuestras madres cocinaran. Hombre, pues yo pienso que un logro del siglo XX ha sido que la mujer se incorpora al mercado laboral. ¿Qué quieres hacer? ¿Volver a los años, volver a la España del Cuéntame? ¿Las madres cocinando, el marido trabajando y luego al bar? Sí, o que Y- cada uno tuviéramos 4 gallinas en casa, ¿no? Y Sí, comiéramos o que nuestros cada huevos, uno ¿no? tuviera 4 gallinas en casa. Y entonces, claro, cuando vuelves a casa tienes que ir a cuidar a las gallinas. Ya no tienes derecho a tener un tiempo de ocio. No, y no solo de ocio, sino que no te va a dar nunca la misma seguridad sanitaria una gallina en tu casa que una gallina en una granja. Por supuesto, además de eso. Entonces, los ultraprocesados son una solución, tienen que estar presentes en cualquier supermercado como alternativa. El problema es pensar que eso es para todos los días o que eso puede ser la base de una dieta. A partir de ahí, obviamente es mucho mejor cocinar. Pero claro, es fácil decir, tienes que cocinar más cuando hay gente que tiene derecho al ocio. Ahora dile a una persona, por ejemplo, una familia monoparental con un sueldo mínimo y con 3 hijos, que tienes que hacer 3 o 4 trabajos para poder salir adelante, ve y dile, no, es que tienes que cocinar más. Ya. También hablamos mucho, bueno, lo suelo oír, ¿no? En los medios, ¿no? La carne cultivada, los insectos como fuente de proteína, alimentos modificados genéticamente. ¿Es realmente el futuro de la alimentación, eso de comer insectos, o es una moda? Cada cosa es diferente. El futuro de la alimentación es comer insectos. Yo sinceramente creo que no. Yo creo que van a ser una alternativa, van a ser un producto más. De hecho, ahora ya tenemos algún alimento hecho a partir de insectos, pero es un tema cultural. Si tú te vas a México, por la calle te venden tortillas de chapulines, que son una especie de grillos, y si tú te vas a Cádiz, te venden una tortilla de camarones. En Ujú. boca, crec, crec, es exactamente la misma textura. Pero en cambio aquí, si tú pusieras un puesto de tortilla de chapulines en cualquier calle, ya te digo yo que difícilmente tendrías éxito. ¿Por qué? Por un Ujú. tema cultural. Normalmente, ¿dónde se comen insectos? En los países tropicales, en los países que hace más calor. ¿Por qué? Porque es un alimento que es fácil y barato de encontrar. Si tú vives en un clima frío o en un clima templado y tienes que buscar insectos para comer, te sale más a cuenta cazar un mamut directamente, pero en cambio, si tú vives en el trópico, le pegas una patada a un tocón, te salen 40 bichos y ya tienes la comida solucionada. Ese es el Ujú. motivo, no es más. Un Ujú. insecto puede ser igual de nutritivo que un camarón, que a fin de cuentas es un artrópodo también. Uno vive en el mar y otro vive en la tierra. Ujú. ¿Vamos a Bueno, sí. superar esa barrera cultural? Quizás, pero ¿lo necesitamos? Yo creo que hay otras fuentes de proteínas. Porque claro, cuando se habla de insectos, se habla de las ventajas, que tienen menos impacto ambiental, que se pueden crecer muy rápido en poco tiempo, y es verdad, pero no se habla de los inconvenientes. Llevamos 10.000 años criando animales de ganadería. Ya sabemos cómo hacerlo. Perdón, ya sabemos los problemas, pero nunca hemos criado insectos a gran escala. Conocemos qué plagas puede haber cuando criamos Tenebrio molitor, que es uno de los que está autorizado para consumo. Sabemos qué problemas puede haber en la distribución o el procesado. Claro, pasar de 0 a 100 en muy poco tiempo no lo veo tan fácil. Ujú. Eso es como la energía, ¿no? Que queremos ser más ecológicos, quitar las energías fósiles y claro, tienes que dar años para adaptarlo. ¿Sí? No O podemos puedes correr hacer tan como rápido. Alemania, de un día a otro cierran las nucleares y Putin aplaude con las orejas, Sí, porque le venden más gas. claro. Claro, los insectos igual sí que yo no veo a mi hijo, yo tengo un hijo y una hija, no les veo yo comiendo insectos, ¿eh? No, no me da la sensación que vaya a ser su alimentación del futuro a corto plazo. Lo que sí igual los insectos pueden tener un buen uso, lo que es para alimentación animal, ¿no? Para los piensos, ¿no? Ahí pueden ser una fuente de Sí, proteína importante. porque ahí lo que necesitamos es que haya cuanta más proteína mejor y cuanto más barata. Y si es una forma segura y barata de conseguir proteína, que actualmente se está utilizando mucha proteína vegetal, principalmente soja, pues puede ser una alternativa. Ujú.
Ujú, Y ahí sí que hay un campo, es decir, por supuesto tiene muchísimo interés la cría de insectos y posiblemente tenga muchas aplicaciones. Habría que decir que los insectos no son tampoco tan raros en nuestra dieta. El colorante rojo que utilizamos viene de la cochinilla y se utiliza desde tiempos inmemoriales. La miel es algo que ha escupido una abeja, que es un insecto, y si nos ujú, ponemos a buscar encontraremos más alimentos. Existe también un queso que se fermenta con ácaros en Alemania, el Spinnekesse, o ujú, sea que tampoco son tan extraños. ujú. O sea, ya había oído decir que cada año nos comemos 8 arañas, ¿no? Nos comemos, ¿no? Dicen cada año, ¿no? Durmiendo, ¿no? Sin darnos cuenta, ¿no? Pues buena proteína. Hemos hablado de insectos, pero no de la carne cultivada. Eso sí me da la sensación, o tengo yo la sensación, que se habla poco últimamente. Lo he oído poco en los medios, poco en las redes. ¿Ha pasado un poco de moda o hasta qué punto es interesante? A Porque la carne ver, cultivada, la prueba sí sabe igual, casi igual que la una. primera prueba que se hizo con carne cultivada que se consiguió fue en el 2013, que fue el grupo de Mark Post en Wageningen. De hecho, yo tuve la oportunidad de hablar con él poco después. Hay veces que un adelanto tecnológico, un prototipo siempre es caro. Siempre es caro porque tienes toda la investigación, tienes todo lo complicado que es desarrollarlo. ¿Cuánto valía una televisión en los años 40? Una fortuna. Ujú, ¿Cuánto valían los primeros teléfonos móviles? Esos que solamente tenía la gente con mucho poder adquisitivo. Pues lo mismo pasa con cualquier adelanto tecnológico y la carne cultivada no es una excepción. Claro, luego llega el momento de hacerlo en gran escala, el escalado, de optimizar el proceso y entonces eso tiene que bajar de precio hasta que sea una alternativa, porque nadie va a pagar 1 millón de euros, que es lo que valía aquella primera hamburguesa. El problema que estamos viendo con el tema de la carne cultivada es que ese proceso está costando mucho y se está encontrando con bastantes problemas técnicos. Entonces, la carne cultivada existe, se está consumiendo, está autorizada de momento solamente en Singapur y en Israel. Se consume en Israel, creo que hay una especie de show cooking, donde es como una especie de carne premium o como una experiencia gourmet y forma parte de esa experiencia, es decir, no está siendo de momento un producto de gran consumo, que es lo que se aspiraba. También es verdad que hay muchas empresas que se dedican a esto, algunas están haciendo anuncios que desde mi punto de vista son exagerados, yo no creo que la tecnología esté donde ellos dicen que llega, y luego una de las promesas que era que iba a ser una alternativa vegana porque iba a ser una carne sin sacrificio. Pues de momento hay materias primas que están haciendo falta que todavía requieren sacrificio, con lo cual tenemos un problema de índole ético. Yo ujú, creo que como todo, acabarán llegando. Hemos visto ejemplos de avances tecnológicos que se han quedado por el camino porque no cumplían expectativas. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda de las Google Glasses? sí. ¿Qué tal como salieron, desaparecieron? O del Blu-ray, que todo O el del mundo compraba Blu-ray Blu-ray. que tuvieron tal, o O, de bueno, o o los, del i- o- aquellos o de siete los pistas. iPods que llevas escuchando música, ahora llevas en el móvil, el celular, todo. Hombre, o del vídeo 2000. ¿Alguien tenía vídeos 2000? Vamos, te comprabas una colección, no sé, te comprabas la colección de Star Wars y no te cabía en casa, porque cada cinta era como un ataúd. Tenías que Sí. llevarla con dos manos. Sí. Bueno, yo creo que acabará llegando, pero que no va a ser un protagonista relevante de la alimentación. Ujú. Vale, vamos a acabar con la última pregunta, José Miguel, si te parece, y vamos a hablar un poquito de moda, ¿no? Hay tanta moda y tanto mito y tanto marketing, ¿no? Que hay alrededor del mundo de la alimentación, pero ¿qué consejo le darías a alguien para que no se obsesionase, que no quiera obsesionarse? Un mensaje sencillo y claro para comer bien. Pues mira, para comer bien, el consejo general es una dieta que sea con protagonismo de frutas y verduras, luego cereales y carne y pescado de vez en cuando. Y bollería industrial y alcohol, si puede ser nunca, mejor. Y ultraprocesados lo mismo, cuanto menos mejor, pero que nadie se flagele o se fustigue por una vez. Dicho esto, si tiene algún problema relacionado con la conducta alimentaria, relacionada con el peso, que se dé de baja de Instagram
y que se vaya un buen dietista nutricionista o que se vaya un buen médico y que trate de solucionar el problema con ayuda profesional, no con ayuda instagramera. Ujú. Pues claro, claro. Y sin marketing. Muchas gracias, José Miguel. Un A placer vosotros. haber estado este rato con nosotros aquí. Nos vemos el próximo mes con otro de los temas que dará que hablar, porque vamos a hablar más de actualidad la próxima Bueno, vez. pues a ver qué pasa. Muy bien. Muchas gracias, José Miguel. Hasta la próxima. Hola. Bueno, otro capítulo más de Campo y Tablero con José Miguel Mulet, que es, bueno, son charlas y conversaciones súper interesantes de las que teníamos previsto hacerlo siempre 20-25 minutos y se nos va porque es tan interesante hablar con José Miguel Mulet que lo tendremos aquí una vez al mes y espero que no nos aburramos por la próxima vez. Como decía, al final de la entrevista vamos a hablar de actualidad en alimentación. Hasta pronto.